Hola pequeñitos, vamos a continuar con la historia que habíamos estado hablando de Moisés. Vamos a orar para poder empezar. Cerramos nuestros ojitos. Bendito Dios, le damos gracias por este tiempo que nos permite compartir de su palabra. Prepare nuestros corazones para poder seguir aprendiendo de usted. En el nombre de Jesús, amén. Habíamos estado hablando de Moisés y hoy tengo un montón de fotografías para contarles, ¿sí? Vamos a seguir contando la historia de Moisés. Recuerdan que Moisés había subido al monte para hablar con Dios. Entonces, cuando Moisés estaba allá, el pueblo de Israel se preocupó mucho y le dijeron a Aarón, que era el hermano de Moisés, que como Moisés no bajaba y no sabían qué es lo que le había pasado, ellos querían hacer algo para adorar. Entonces Aarón les pidió a todos los del pueblo que le dieran todas las cosas que tenían de oro, los aretes que tenían las mujeres del pueblo, que le entregaran a él. Entonces el pueblo le entregó todas las cosas a Aarón y Aarón hizo un becerro con esas cosas, que fundió el oro y entonces hizo un becerro de oro. Cuando ya estuvo el becerro de oro, el pueblo de Israel se puso a adorarle. Se pusieron a cantarle, se pusieron a adorarle al becerro de oro, que era una imagen. Y esto no le gustaba a Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés que bajara a ver lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Entonces Moisés bajó con las tablas, que recuerdan que a Dios se les había dado. Pues entonces Moisés bajó del monte con las tablas. Y cuando vio que el pueblo de Israel había hecho un becerro para adorarlo, se enojó muchísimo Moisés, porque esas cosas no están bien, esas cosas no le agradan a Dios. Entonces Moisés quemó el becerro porque era algo incorrecto. Y entonces desapareció este becerro de oro. El pueblo de Israel se arrepintió muchísimo y le pidió perdón a Dios. Entonces Moisés regresó al monte para hablar con Dios y pedirle que perdone al pueblo de Israel. Entonces Dios perdonó al pueblo de Israel, porque Dios es un Dios bueno. Recuerden, pequeñitos, que muchas veces podemos cometer errores, pero siempre debemos arrepentirnos y regresar a Dios a pedirle perdón y no volver a cometer estas cosas que no le agradan a Dios. Espero que les haya gustado esta historia y lo más importante, que entendamos que a pesar de los errores que nosotros cometemos, Dios siempre va a estar ahí para perdonarnos y volvernos a limpiar. Un beso, que Dios les bendiga. Guarden sus cositas cuando terminen de trabajar y mientras pintan, recuerden escuchar la canción. Que tengan una linda tarde, Dios les bendiga.